Ministerios Fuente Inagotable presenta Generación de Relevo. Señoras y señores, muy buenas noches. Gracias una vez más por estar con nosotros en este su programa Generación de Relevo, que acaba de iniciar en este momento por esta su radio favorita Cielo 104.7. Yo soy Osmar de los Santos, quien le habla en este momento. Y déjame felicitar también de entrada a los muchachos de Conexión Familiar, que acaba de terminar ese programa, que estuvieron aquí en su nuevo horario. Ellos estarán antes de nosotros, de 7 a 7:30. Así que felicitamos a todo el staff de Conexión Familiar que estará también en este horario. Bendecimos a todos aquellos que nos están escuchando, toda la gente de Fuente Inagotable. Gracias por estar con nosotros. Muchachos, buenas noches. Buenas. Ok, Clara. Buenas noches. Verdaderamente que es un placer para nosotros dar una entrega más de su programa Generación de Relevo Mar. Y en esta nueva temporada de Cielo 104.7, este programa también se activa en lo que es esta nueva temporada. Así que no se despegue de su radio, sintonice siempre esta emisora porque esa es nuestra emisora favorita. Así es, lo que pasa es que estaba muy emocionada para hablar. Que Dios les bendiga. Clara Lidia está con ustedes también, bendiciéndolos una vez más y estando aquí emocionados porque estamos en la primera semana de febrero, bendecidos y en victoria. Estamos aquí en una nueva entrega de Generación de Relevo en Radio Cielo 104.7, tu emisora favorita. Buenas noches a todo el pueblo de San Pedro de Macorís, República Dominicana, ¿verdad? Toda la parte este de nuestro país que en este momento se está conectando con Cielo, la emisora que te escucha, una emisora que ha venido para bendecir tu vida. Esto es Mateo Pérez que le está hablando y es una bendición poder estar con ustedes una vez más. Buenas noches. Señores, y quiero enviar un saludito a Lizardi Mejía, que se encuentra en sintonía, en movimiento, tiene su radio online, señores, está conectado con nosotros, así que le enviamos el saludito. Y a su esposa Zaire también, que sabemos que tiene que estar conectada a esta Cielo 104.7. Señores, y dentro de un segundito retornamos con el tema de hoy, un tema que es interesante como el tema que traemos cada semana para nosotros compartir, así que queremos que usted nos llame a los teléfonos 246-5203. Escúchelo bien, 24 teléfonos en cabina y queremos que ustedes nos llamen desde ya para que comparta con nosotros este maravilloso tema que tenemos en el día de hoy. Retornamos en un segundito. Visítanos, Iglesia Fuente Inagotable, Urbanización Jacim, calle Derecho número 16A, martes y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Ven y vive una experiencia inagotable. Y me gozaré. Visítanos, Iglesia Fuente Inagotable, Urbanización Jacim, calle Derecho número 16A, martes y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Ven y vive una experiencia inagotable. Y me gozaré. Estás en sintonía con Generación de Relevo. Generación de Relevo. Señores, y retornamos con su programa Generación de Relevo, hoy con un tema interesantísimo. Y es importante que hablemos de esto porque cada uno de nosotros necesitamos entender en medio del proceso qué puede pasar. Y es una bendición de parte de nuestro Padre Celestial que nosotros podamos hablar de esto con ustedes. Y van ustedes a decir de qué es lo que van a hablar. Y nosotros el tema de hoy que tenemos, nuestra hermana Pamela tiene el tema de hoy en este día. ¿Cuál es el tema que nosotros vamos a tratar en este día? Mira, Omar, es interesantísimo lo que vamos a tratar en esta noche porque es algo que el creyente debe tener impregnado en su corazón, su mente, su espíritu para poder sobrepasar todo obstáculo, para poder levantarse y establecer el reino, no importando la circunstancia. Y el tema que tenemos en esta noche es, del cual surgen también algunas preguntas, la paz que sobrepasa todo entendimiento.
Cuando la palabra de Dios dice todo, es porque todo lo vamos a superar cuando nosotros tenemos paz. Pero me surge una pregunta, chicos, para ya dar introducción a que ustedes den sus opiniones, y también los oyentes que están ahí nos pueden llamar 809-246-5203. ¿Por qué el creyente tiende a perder la paz cuando está en un proceso, Clara? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos en medio de las pruebas, porque es la verdad que cuando nosotros somos probados viene siendo el ejemplo más claro que nos pone en boca arriba. Podemos decir eso. Perdemos la paz, podemos perder la paciencia, podemos perder los estribos, como dicen por ahí. Pero esta pregunta en específico, ¿por qué perdemos la paz? Debemos de saber qué significa la paz primero. La paz es definida como un estado de ánimo o también una situación en que se encuentran ciertos estados, ciertos países. La paz es la ausencia de guerra. Eso es según los términos seculares, ciertamente. Pero cuando la Biblia se refiere a paz, como dice nuestra hermana Pamela, paz que sobrepasa todo entendimiento, podemos comprender que la paz es más allá de un simple estado de ánimo. Claro, la paz va mucho más allá que un simple estado de ánimo. Tener paz es estar conforme en medio de la situación. Tener paz es estar tranquilo en medio de la tormenta, en medio de la dificultad. Pero es interesante lo que nosotros decimos, ¿por qué podemos perder esta paz? Cuando nosotros hablamos de esto y nos vamos a ese verso que nosotros entendemos que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces yo me atrevería a decir, es que no tenemos al que nos da ese entendimiento, o no estamos confiando precisamente en aquel que nos da ese entendimiento. Exactamente, mira, tú sabes que tú hablabas de que si no tenemos la paz, entonces no tenemos aquel que nos da la paz. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad somos confrontados cada momento, cada día, el sistema nos confronta y simplemente es para quitarnos exactamente la paz. Porque cuando perdemos la paz nos desconcentramos, claro. Nosotros perdemos totalmente los estribos, ¿verdad? Y somos hasta agresivos en otras cosas, en otras palabras. Entonces el Satanás busca quitarnos la paz. Pero cuando nosotros entendemos en quién hemos confiado, en quién nosotros estamos aferrados, mira, hay vientos que van a venir y el propósito será ese. Pero cuando nosotros entendemos esto, no importa. Estamos, como dice el salmista David, cuando dice que en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente Él me hace vivir confiado. Yo sé que los momentos son difíciles, pero cuando nosotros depositamos en Dios nuestra confianza, no pero hay prueba que no. Me gusta algo que tú dices también, es que su trabajo es quitar la paz. Y es verdad que la Biblia dice también que Él no vino sino para matar, hurtar, robar y hacer todas estas cosas. Ese es el trabajo del enemigo. Cuando nosotros estamos claros de que el trabajo del enemigo es quitarnos la paz a nosotros, nosotros entonces valoramos y entendemos que el trabajo del Señor es hacer que en medio de esa circunstancia nosotros entendamos que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero no importa a veces cuánto nosotros leamos eso y cuánto lo digamos. Aún así, en medio del proceso, nosotros como cristianos perdemos la paz. Aún nosotros como cristianos y creyentes que confiamos en el Señor Jesucristo, nos vemos atormentados en ciertos momentos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros nos atormentamos en ciertos momentos? ¿Por qué nosotros podemos vivir ciertos momentos como de turbación, como de tribulación en medio de todo? Mira, y me gusta algo en la Biblia, y es cuando Jesucristo estaba en la barca junto con los discípulos. Vino una tempestad en determinado momento y empezaron los vientos a rugir, los mares a moverse. Y en ese momento los discípulos se desesperaron. Los discípulos, aún estando con el maestro dentro de la barca, tuvieron una fuerte desesperación. Entonces, si ellos aún con el maestro ahí, estando con ellos, se desesperaron, entonces nosotros, ¿qué nos resta a nosotros? Nosotros en determinado momento podemos desesperarnos como creyentes, podemos perder esa paz entonces. Tú sabes que sí, es como tú dices, exactamente, ellos estando en el mejor instituto bíblico de Jesús de Nazaret, aprendiendo de Él mismo, participando de Él en milagros y prodigios, viéndolo, haciéndolo, y no solo viéndolo, sino participando del milagro. Así es. Ellos en un momento determinado tuvieron, solamente porque el maestro dormía, se turbaron, perdieron su paz. Entonces tuvieron que clamar desesperadamente. Ay, mamá. Tuvieron que clamar desesperadamente, Señor, pero tú estás durmiendo mientras nosotros estamos por morirnos. O sea, muchas veces nosotros quizás Jesús está durmiendo. Wow. Y por eso vemos que la paz se nos está yendo. Y tenemos que levantarlo desesperadamente. Mire, Señor, pero ¿qué pasa?
Miren, y me gusta algo ahí mismo donde ustedes van, que es en medio de la tormenta, y es algo como contradictorio, pero para el creyente debe ser así, que aún estemos en un estado de guerra, nuestro estado debe estar en paz. Muy poderoso eso, de acuerdo a lo que dice Clara en su definición. O sea, no importa que estemos en un sistema donde lo que proclama es guerra, yo como creyente tengo que estar en paz. Y es difícil muchas veces porque nosotros estamos involucrados en el sistema, y todo lo que pasa, aunque no seamos de este sistema, afecta nuestra vida de una manera u otra. Pero la Biblia nos manda a que en medio de eso nosotros tengamos paz. Y usted va a decir, óyeme, pero cuando tengo una guerra, quizá con mi esposo, quizá con mis hijos, tú me estás diciendo que la Biblia me dice que tengo que tener paz. Sí, hay que tener paz, porque es que es difícil tener esa paz cuando tú te encuentras en esas circunstancias. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, con la nevera vacía y los muchachos te están pidiendo leche, entonces tú te desesperas en ese momento, porque tú sabes, somos humanos. ¿Comprendes lo que te estoy diciendo? Mira, yo comprendo perfectamente lo que te está diciendo, y es algo que es verdad. Y muchos creyentes, yo diría que el enemigo está capacitado o tiene esa capacidad de distorsionarnos cuando estamos pasando por esos procesos, y él utiliza eso como un medio para que se nos quite la paz. Pero ¿qué pasa? Él sabe que cuando nosotros estamos en paz, que nosotros cogemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros vamos a discernir la situación que estamos pasando y podemos vencerlo de una manera sabia y no perder los estribos, porque mucha gente hasta se ha descarriado en algún proceso de la vida, porque ha sido muy duro el desierto, porque ha sido muy duro el proceso y no ha encontrado paz. Porque es que cuando tú no tienes paz en tu corazón, tú te sientes como desubicado, tú no te sientes balanceado ni espiritualmente. O sea, se han visto casos, Clara. Efectivamente es así. En medio de las pruebas, como han dicho nuestros hermanos, Satanás lo que quiere es que nosotros quitemos la vista de aquel que nos provee la paz. El Señor dice que Él nos da paz y no la da como el mundo la ofrece. Muchas veces nosotros vemos personas, ya tal vez usted conozca a alguien, o sea usted mismo el que diga, yo solamente necesito alejarme porque quiero paz. En medio de alguna circunstancia del estrés del trabajo, que no tiene para alimentar a sus hijos, que no tiene que vestir, que le debe a alguien, usted seguramente está gritando, necesito paz. Y la verdad es que buscamos la paz donde no podemos encontrarla verdaderamente. Podemos buscarla en libros de autoayuda, podemos buscarla en personas, en psicología, en psiquiatras, en medicina, pero la verdad es que la respuesta está en el Señor, la verdadera respuesta. Y me gusta algo que dice Marco Brunet en una adoración, y él dice que paz no es solamente estar tranquilo en medio de la tribulación, sino también saber que en medio de la prueba todo está conforme a la voluntad de Dios. Muy poderoso. Clara, y ahí mismo tú tocaste un tema muy importante, y es que no necesitamos quizás gente secular para nosotros tener paz en nuestros corazones. Entonces surge una pregunta de mí. ¿Está bien que un creyente, para tener paz en su corazón y pueda vivir tranquilo, tiene necesariamente que ir a un psicólogo, respetando el área de la psicología, los profesionales de la psicología? O sea, ¿es necesario que un creyente tenga que ir a un psicólogo, a una consulta de psicología, para tener paz en su corazón? Tú sabes que hay psicólogos que pueden ayudarte en medio de ese proceso, en medio de esas circunstancias. Mira, es una prueba grande. Yo quisiera que la gente llamara y diera su opinión. 809-246-5203. Queremos oír su opinión. Usted que está ahí, esa gente de Fuente Inagotable que siempre están activas. Vamos a responder eso. O sea, ¿es necesario? Bien, mira, tú sabes que el área de la psicología es un área que totalmente estudia lo que es los pensamientos y el cerebro del ser humano, y está educada en esa área, pero sin quitarle, ¿verdad?, todo respeto a los hermanos psicólogos y todo eso. Yo entiendo que el ser humano todo el tiempo está buscando con quién conversar, con quién desahogarse y con quién hablar de sus problemas. Entonces, cuando va a un psicólogo y ese psicólogo es el que el momento quiere escucharlo, entonces se desahogan y puede ser que encuentren una paz allí, pero no una paz verdadera, sino pasajera. Llega el proceso nuevamente, entonces después están desesperados de nuevo. Mira, Mateo, tenemos una llamada al aire. Buenas noches, bendiciones. Buenas, Dios bendiga. Amén. Sí, estuve escuchando que estuvieron hablando de que nosotros, si podemos acudir a algún psicólogo en caso que tengamos un problema. Bueno, yo entiendo,
le doy gracias a Dios por cada uno de los psicólogos que tienen la oportunidad de trabajar con personas que no han tenido el nuevo nacimiento en su espíritu. Ahora, dice la palabra que donde está el Espíritu de Dios hay plenitud de gozo. Por lo tanto, quien tiene el Espíritu Santo, el que tiene la unción de Dios y el que ha sido libertado por la palabra, no necesita de una terapia que solamente puede trabajar con alguien que está muerto espiritualmente. Y la psicología, respetando a las personas que la trabajan, porque tendrán trabajo, porque siempre habrán personas, como le dije, que no han nacido de nuevo. Sí. Ahora, la psicología trata con la carne, y Dios le dijo a Simón que tenía que ser Pedro. Dios la carne la mata para dar nacimiento al espíritu. O sea, no nos ha mandado a trabajar con la carne. La carne no es para trabajarla, Dios no quiere nada con la carne. A la carne lo que hay que darle muerte. Por eso dice que tenemos que crucificar nuestras pasiones, nuestro deseo. Déjeme hacerle una pregunta ahí mismo entonces, cielo. Entonces no estaría de acuerdo tampoco con que cristianos ejercieran esta profesión. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo. ¿Aló? Sí, le escucho. Estoy 100% de acuerdo de que nunca un psicólogo podrá hacer lo que solamente el Espíritu Santo puede trabajar en una persona, porque recuérdate que la unción es la que pudre los yugos. Amén. Entonces, hay personas, por ejemplo, que han ido a psicólogos y están poseídos o influenciados por la tiniebla, y tú no tendrás psicología para darle a un demonio. ¿Cómo tú le vas a sacar el deseo de la carne a una persona? Atento a palabra, necesita obligatoriamente morir, y esto solamente puede pasar a través de Cristo. Y la psicología, lo que conocemos un poco de ella, sabemos que trata, ¿aló? Sí, le escucho. Trata al individuo como tal, en su condición, para buscar una solución, pero no es a través de Cristo. Claro. Y ustedes que me escuchan y yo sabemos que la solución es Cristo. Amén. Gracias Amén. por su llamada, siervo. Interesante participación de nuestros oyentes. Eso es así. Mira, y si vamos al verso clave, ¿verdad? Que es Filipenses 4:7, que dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La psicología trabaja el entendimiento. Pero cuando ya no entiende, ya la psicología no aguanta, entonces Dios se mete en el asunto. Es como dice el hermano. El hermano dice ahí, está haciendo referencia de Saúl, que cuando Saúl estaba poseído, simplemente cuando David tocaba el arpa y se metía en la presencia de Dios, entonces él volvía y mantenía su paz. Quizás, como decía él, quizás en un momento determinado llevamos a alguien a un psicólogo y lo que necesita es una liberación. Entonces estamos pagando un psicólogo cuando es un espíritu que está reinando. Wow. Yo quiero que la gente nos siga llamando y opine de esto. Si también para esa paz que nosotros tenemos en el Señor, si nosotros esa paz podemos refugiarla en un psicólogo, eso. Yo creo que nos llamen y opinen al 246-5203 y converse con nosotros este interesante tema, paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿por qué perdemos esa paz en medio de los problemas y las dificultades? Bueno, ya mencionamos una de ellas. Una de las causas de por qué perdemos esta paz, y es porque Satanás se empeña en que nosotros quitemos la vista de aquel que nos da la paz. Y justamente mi hermano estaba sintonizado, gracias por llamar, gracias por estar en sintonía, que iba a estar diciendo que nosotros en la universidad a veces nos dan psicología, ¿verdad? Y podemos ver que son personas respetando claramente esa inclinación a ser psicólogo, que nos ayudan a encaminarnos a un camino de tranquilidad, pero ciertamente si no está el Espíritu de Dios, si no está basado en lo que es Cristo, no vamos a obtener la paz en ninguna persona, sea psicólogo o no lo sea. Sí, tenemos una llamadita ahí. De lo buenas, ¿con quién hablamos y de dónde? Buena, le habla Hipólito Marte de Consuelos. Bendiciones, Hipólito. Amén, amén. Es para opinar algo sobre del tema de los psicólogos. Sí. Claro que sí, que es muy importante, pero cuando una persona tiene un problema y va donde otra persona y se desahoga y le da un buen consejo, oiga, esa persona se alivia. Ahora, un psicólogo que sea evangélico y una persona va y escucha a ese psicólogo siendo evangélico, dice que le va a hablar con la palabra, y estoy seguro que va a salir muy, muy bien animado, porque le va a hablar con la palabra. Sabemos que no es lo mismo la paz de Dios
a uno cuando va donde un psicólogo, eso se sabe que no es lo mismo, pero uno sale descargado, aliviado. Para mí eso es lo que yo creo. Gracias por esa llamadita a nuestro hermano de Consuelo. Juan 14:16. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre. El hermano hablaba y él hacía énfasis, es que cuando uno habla con una persona, uno puede recibir un consejo y puede recibir quietud, pero estamos hablando de paz. Cuando una persona vive en paz, puede hablar con otra persona, pero es para transmitirle la paz. Y en cuanto a los psicólogos que ustedes comentaban ahorita, es muy interesante. Y si ustedes supieran que a mí me gusta la psicología. Pero déjame decirte algo que comentaba con Mateo ahí. Él dice que un psicólogo te alivia. O sea, es como algo pasajero, momentáneo. Un consejo, porque tiene su ciencia la psicología. Pero no te quita la paz. Exactamente, te da un alivio y tú te sientes desahogado porque hablaste con él y alguien te pudo comprender. El tormento sigue ahí. Ahora, yo no estoy de acuerdo que antes de yo, o sea, que yo vaya a un psicólogo antes de yo consultar con el Espíritu Santo de Dios. Y ustedes me dirán, pero ¿y cómo así? Alguien que tú no estás mirando. Pero el Espíritu Santo, la Biblia dice que es nuestro consolador. Y muchas veces cuando nosotros pasamos situaciones difíciles es porque estamos golpeados, estamos quizás pasando por un desierto, pero el Espíritu Santo también tiene respuesta. Y estoy totalmente de acuerdo con los psicólogos. Y tienen un gran trabajo, más lo que son evangélicos. Mira, pero yo entonces caigo otra vez cuando hablábamos ahorita del maestro en la barca, en los 12 discípulos. Los 12 discípulos se desesperaron, pero el maestro estaba en la barca, pero estaba durmiendo. Entonces yo voy y me digo, a veces nosotros estamos esperando una respuesta de Dios en medio del proceso, en medio de la dificultad. Y cuando no oímos esa respuesta del Señor, entonces estamos atormentados. Estamos viendo que los vientos nos están arropando, que el barco se quiere meter el agua y toda esa cosa, y perdemos la paz porque no escuchamos la voz del Señor. Entonces, ¿cómo? Hace que surge otra pregunta. ¿Cómo escuchar la voz del Señor en medio del proceso, en medio de esa impas, podríamos decir, de ese impas que nosotros tenemos? ¿Cómo nosotros escuchamos la voz del Señor? Porque estamos diciendo, podemos ir al psicólogo, pero el psicólogo no va a hablar una palabra de Dios en ese momento. ¿Cómo nosotros podemos escucharlo? Miren lo que sucede. Se me prendió una bombilla, como quien dice por ahí, y quiero compartirla con ustedes. Si bien respetamos la opinión de nuestro hermano Hipólito, vamos a establecer lo que nuestro hermano Mar dice a continuación. Cuando ellos estaban en la barca, la cita bíblica que tenemos hoy, que sobrepasa todo entendimiento, la paz. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos asustados, cuando nosotros estamos en un momento de prueba, nuestro instinto sobresale y nos hace movernos automáticamente. Que hay veces que cuando pasa un accidente, hermano, hay veces que usted dice, ¿cómo yo hice eso? Así mismo me imagino yo que pasaría en medio de esa prueba. Tu instinto te va a decir lo que piensa que tú tienes que hacer. Y mira a los discípulos cómo estaban todos desesperados, porque el instinto les decía, te vas a ahogar, te vas a morir. Pero tenían al maestro ahí. Ellos utilizaron el entendimiento, pero la paz que ellos necesitaban no venía del entendimiento, venía de Jesucristo y de creer que aún en medio de esa prueba ellos iban a estar tranquilos. Y muchas veces nos pasa a nosotros, nos olvidamos de la palabra que Dios nos ha dado, de aquellas promesas que el Señor ha establecido, y cuando vienen las pruebas, para precisamente, hermano, activar esas promesas, entonces el Satanás utiliza su instinto, utiliza esa carnecita que usted lleva consigo a cada lugar donde se mueve, para hacernos creer que vamos a fracasar, para hacernos creer que no nos vamos a poder mover y nos vamos a quedar estancados. Entonces, según mi entendimiento, ya la segunda causa de que nosotros perdemos la paz es porque utilizamos nuestro entendimiento en la prueba. Muy tremendo, muy tremendo. Entonces, como cuando la palabra del Señor le dice que no confiemos en nosotros, en nuestra propia opinión. Entonces, cuando perdemos la paz, estamos nosotros confiando en nosotros, en lo que nosotros creemos o hemos aprendido. Interesantísimo. Tú sabes algo, Mar, que me gustaría tocar esto que están haciendo en mi corazón. Es algo poderoso. Mire, Jesús siempre estará pendiente para calmarnos y darnos la paz. Si vamos a la Biblia, vemos una cita bíblica donde los mismos discípulos estaban en la barca mientras Jesús oraba. Y dice que se desató una tempestad, un viento fuerte, se desató una tormenta, que se desatan de repente en la vida del creyente. Tú no tienes nada más que decir, bueno, que me lleve el viento. y dice la Biblia que Jesús se adelantó, o sea, corrió por encima del mar y se le adelantó a ellos y mantuvo la paz. ¿Qué quiero decirte con esto? Mira,
un capitán de un barco, hay varios tipos de tormentas en el mar. Hay una tormenta donde el capitán manipula el timón, manipula la barca y puede salir de ella. Pero hay otra tormenta donde el capitán se amarra al timón y dice que sea lo que Dios quiera. Entonces, el timón va y lo que Dios quiere, eso sucede. Hay tormentas en nuestra vida que nosotros vamos a poder salir, pero hay otras que Jesucristo tendrá que adelantársenos y darnos la paz. Entonces, tenemos nosotros en el momento, como dice nuestra hermana Clara, en el momento donde escuchamos tantas voces juntas, saber discernir y escuchar la voz del Omnipotente que nos está diciendo: estoy contigo. Mira, y así como tú acabas de decir eso ahí, como dicen, me engancho en esa misma palabra y entiendo entonces, quiero tratar de entender de que entonces los cristianos vamos a tener momentos de tormenta, momentos de dificultades. Vamos a tener momentos de tormenta, momentos de dificultades. Pero, ¿qué hacer en ese momento de dificultad? ¿Seguir confiando? ¿Aferrarnos a nuestra propia opinión? ¿Qué nosotros debemos hacer en ese momento de tormenta? Porque tenemos dos ejemplos aquí. 2 veces le pasó a los discípulos. Eran gente de Dios que estaban conectados todo el tiempo con el maestro. Estaban conectados, no, estaban al lado de él. Muy y poderoso. tuvieron tormenta. Pero tenemos una llamadita por ahí. Queremos darle paso a esta llamada que está en el aire. Es interesantísimo nosotros ver cómo nosotros podemos, en medio de la tormenta o en medio de la dificultad, aún estando nosotros con el maestro, vamos a tener dificultad. Aún nosotros andando con el Señor, van a llegar momentos difíciles que si no sabemos cómo manejarnos en el Señor, vamos a tener dificultades. Es por esto que, como tú decías, o el maestro o siempre estará dentro de la barca como el capitán, siempre estará ahí, o el capitán se adelantará a nosotros para refugiarnos en medio de esa tormenta. Así que yo digo en esta parte es que en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la tormenta, lo que nosotros podemos hacer es confiar en el Señor. Nosotros confiar en el Señor plenamente. Aún no entendamos, Dios traerá esa paz que va a sobrepasar nuestro entendimiento. Y hablar de esto es hablar de fe también, precisamente. Porque cuando hablamos de una paz que sobrepasa todo entendimiento, estamos hablando de una paz que aún las circunstancias a nuestro alrededor sean adversas, nosotros podemos tener paz. Nosotros podemos decir que todo está bien. Amén. Como dijo esta mujer, aún viendo las dificultades, nosotros podemos refugiarnos en el Maestro y decir esto, que todo está bien en el Señor. Amén. Victoria dice que todo está bien. Amén. Mira, María, el tiempo, chicos, ha premiado en esta noche, pero yo creo que ha sido un tema de bastante edificación para nosotros, porque es un tema clave, la paz en nuestras vidas. Y ya para mi opinión, ya final, quiero decir algo que dice la palabra en Juan 16:33. Tenemos una llamadita. Vamos a darle paso. Ok, se fue. Queremos que los oyentes participen con nosotros de este tema, que está muy poderoso y que es muy significativo, ya que nosotros vivimos en un constante proceso frente al sistema y debemos tener esa paz. La Biblia dice en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Vuelve y lo dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad. ¿Qué palabra? Confiad. ¿Cuántas veces dejamos de confiar en el Señor cuando tenemos todo el desierto, todo el problema? Como estamos caminando cuando el sol más duro está picando en el desierto. Dejamos de confiar en la palabra que quizá Dios te dio, en la promesa que quizá Dios te dio, en la respuesta que quizá Dios te dio esta mañana en la oración. Ya porque tuviste un día que quizás no viste la paz del Señor o no sentiste esa paz, ya vas a dejar de confiar. Pero hay algo muy importante y es que el final dice: yo he vencido al mundo. Amén. Si el Señor venció al mundo, hermano que nos estás escuchando, tú puedes tener paz en el Señor y vivir una vida tranquila a plenitud. Señores, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más con este su programa Generación de Relevo. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muy buenas noches.
años, Iglesia Fuente Inagotable. Urbanización Jacim, calle derecho número 16A, martes y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Ven y vive una experiencia inagotable. Y me gozaré.